Las noticias en contexto con Adela Coriad. Hola, bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Me siento muy contenta de poder estar una vez más con ustedes. Vamos a hablar de un tema que hemos seguido con mucho ahínco y es el tema de la integridad física y sexual, mental de nuestra infancia. Muchas veces hacemos leyes y buscamos la fórmula para tratar de darles a nuestros hijos un mejor futuro, pero no las sabemos legislar, quedan incompletas. Paulette Thomas es una diputada que está tratando de hacer unos ajustes en una ley para que el registro de acosadores sexuales se conozca a todo público. Ya existe una ley que habla acerca de esto, que dimensiona esta situación, pero no es para todo el público. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No solamente vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar acerca de otros temas también. Con todo gusto, Adelita. Pero un placer estar aquí. Quisiera darte la bienvenida. Es primera vez que vienes a En Contexto, así es que para mí es un honor tenerte. Igualmente para mí estar aquí, tenía rato que no te veía. Es verdad. Me encanta verte. Lo primero que me gustaría entender es, yo leí el artículo, la propuesta, son pocos artículos, es una cosa muy sencilla, pero ¿por qué es necesario que sea público este registro? Bueno, el 244, que es la ley que yo estoy modificando, es ley de la República desde el 2021. Recordarás que hace unos años atrás se dieron toda una serie de movilizaciones, de personas que alzaban su voz al respecto y exigían que se iniciara aglutinar en un solo listado todas aquellas personas que habían sido halladas culpables en estos casos por delitos de acoso sexual. De acoso sexual. El asunto es que finalmente se concreta la ley, como tantas leyes que tenemos, que terminan siendo como un ganchito, de que, ay, perfecto, lo logramos, pero no nos metemos a desgranar a detalle todo lo que conlleva esa ley. La 244, en efecto, crea la posibilidad de iniciar ese registro de ofensores sexuales. Pero en su artículo 14 y en el artículo número 15, habla y protege a la integridad y defiende al victimario de no ser visibilizado como tal. Entonces, a la hora de la hora termina distorsionando la esencia real de esta ley, que no es otra cosa más. La ciudadanía exigía la creación de este listado, ¿para qué? Para que tengamos una herramienta y podamos identificar a aquellos ofensores sexuales en un momento dado que han sido hallados culpables de ese aberrante delito. Nosotros no estamos inventando el hilo negro ni la rueda. Eso existe ya en sucede, otras partes, en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos hay una aplicación que tú puedes bajar y ahí tú puedes indagar por estados o por como gustes quiénes son esos ofensores sexuales que han sido hallados culpables. Entonces te da la oportunidad de identificar y de esa manera prevenir que más situaciones como esta se lleguen a concretar. ¿Por qué? Porque está prohibido que personas como estas vivan cerca de escuelas, de parvularios y demás. Entonces, tener un conocimiento de quiénes son estas personas e identificarlos va a impedir también que esa persona o trabaje en una escuela atendiendo a niños y niñas o que viva muy cerca de una escuela que a la postre termina siendo una especie de espada de Damocles que está gravitando sobre todos esos niños. Yo tengo unas preguntas al respecto. Por favor. Es que, mira, la idea es interesante para poder que todo el mundo esté más sensible acerca del tema, que podamos tener un conocimiento más amplio. Pero, claro. Por ejemplo, en la práctica, ¿no? Digamos que este listado se conoce para qué delitos exactamente. Solamente acoso sexual, violación. ¿Qué delitos van a tener esta lista? Las personas que hayan, los victimarios, ¿por qué delitos van a estar condenados? Lo estamos dirigiendo específicamente, de manera inicial, a los ofensores sexuales. ¿Qué significa que no es una realidad, o sea, no escapa de la realidad que los casos de violaciones de niños y niñas han ido en un aumento desmedido en nuestro país. Y no solamente de este año, sino viene de atrás. De la pornografía infantil. Todo eso es otro tipo de delito que también debería estar incluido. Bueno, debería estar incluido. Entonces, habría que repensar un poco más.
Bueno, lo que pasa, Exactamente. nosotros hicimos la modificación inicial, pero obviamente una vez que el proceso, el proyecto sea prohijado, empieza todo este debate interno en la Asamblea ahora. Nacional de Diputados, donde van a ser convocados todas las personas que pueden alzar su voz para mejorar y poder concretar de la mejor manera un documento, el mejor documento que podamos lograr Sí. para tratar este tema. A mí no me queda claro cómo ese documento público va a ayudar a prevenir esto. Porque realmente, te voy a explicar Adelante. por qué. Te voy a explicar por qué. Un documento de esta naturaleza, y no es que yo defienda a los otros, pero yo me gustaría también conocer todos los lados, ¿no? Se publica esto y en la ley dice que debe de ser simplemente para personas que usen esto de forma adecuada o algo así, tú lo pones ahí en el proyecto de ley. O sea, que tiene que tener un uso específico, Claro. ¿no? Es decir, pero no explica cómo vamos a impedir, por ejemplo, que hagan gente burla de esos nombres o que empiecen a meterlo en todas las redes y que esa persona después vaya a ser más discriminada de lo que ya está haciendo. Ahora, yo no lo digo para defenderlos, Ok. pero sí lo digo en forma práctica. Estoy tratando de imaginarme qué pasa cuando ya el proyecto sale y se aprueba este registro. Va a estar en la red de todo el mundo, ok, eso no lo vas a poder evitar, porque tampoco hay sanciones establecidas en caso de contrario del uso. El Eso asunto, es el algo asunto importante. eso se puede lograr cuando empecemos todo ese debate interno que se dará en la Asamblea Nacional de Diputados una vez que el proyecto sea prohijado. Y entonces se hace la gran convocatoria para que todas las personas que piensan que pueden alzar su voz y ayudarnos a mejorar este proyecto, tomando en consideración a todos los grupos de mujeres, a todos los grupos que defienden la niñez y demás, incluso los abogados que tienen mucho que aportar al respecto, para que logremos... Y la Defensoría. Y la yo Defensoría, pondría. obviamente, la Defensoría juega un papel primordial en todo esto. Claro, yo Y pondría la también el Defensoría Ministerio de también. Educación, o sea, hay todo, tiene que ser algo multidisciplinario, Porque, ¿no? mira, Polet, o tal vez tratar de que el uso pueda ser más dirigido a todas esas actividades que involucran niños. Que ellos puedan tener la lista y que se comprometan hasta cierto punto a un resguardo, porque yo no me quiero imaginar después cómo se va a sentir esa persona que digamos que está tratando de tener una segunda oportunidad. Yo nada más voy Pero a hay ver una cuestión, y cómo- perdón que te interrumpa, Delita, esto no lo estoy inventando, no lo invento yo, esto lo dicen los especialistas, No, los yo sé. psicólogos y lo dicen los psiquiatras. Un pedófilo, una persona que siente placer al tener sexo o alguna... No se regenera. No se Eso es lo que- regenera. está bien. No se regenera. No se Y entonces regenera. tal vez tiene una lucha interna, y tiene una lucha interna porque él intenta tal vez no ceder ante sus instintos. No es sencillo manejar No es eso. sencillo manejarlo. Y Ok. aparte pasa otra cosa, Delita. No tenemos la cantidad ni de psicólogos ni de psiquiatras para hacer ese acompañamiento. Entonces, mientras no podamos llenar todos estos vacíos que hay alrededor de situaciones como esta, caramba, tenemos que poner un coto a esto. Por eso también, por otro lado, en mi primer proyecto de ley estoy solicitando una ampliación de las penas, que sean mucho más efectivas. Estoy solicitando que las penas sean mandatorias. Y al ser mandatorias, que no permita un atisbo a que se lleve a cabo un acuerdo de pena, ¿no? O sea, Acuerdos un de acuerdo pena, un acuerdo de por pena que no un- toma en consideración a la víctima, O sea, sino que simple y sencillamente se lleva a cabo entre el sistema penal y el victimario. O sea, tú quieres cárcel para todos ellos. Cárcel. Sí, permiso. Voy a hacer la pausa un momentito, vamos a hablar de este tema y otros más que hay por ahí rondando en la Asamblea, para entender la posición. Ahora, no es que yo estoy defendiendo a los victimarios, pero cuando uno hace un proyecto de ley, uno tiene que contemplar todas las aristas. Todas las aristas. Porque si no, el proyecto queda mal hecho y hay que volver a entrar Tal en cual. esa forma en la práctica. Una pausa. Oigan, en el intermedio que tuvimos ahorita, Paulette y yo estábamos charlando acerca del asunto de poner en práctica esta ley y conversábamos. Que primero que todo le comenté que creo que hay que tener una visión si choca o no con la ley de protección de datos. Eso ya me dijiste que lo vas a revisar. Lo segundo es entender que si esta ley
que sí está lista, se difunde por todas partes, y después vemos conflictos en el domicilio, por ejemplo, una persona que ya vive ahí el señor pedófilo, y a los 20 metros hay un kinder, vas a tener que mudar al señor, vaya, lo mudas, se cambia de barriada. En esa barriada, después de 2 años, se instala un kinder. ¿A quién mudas? Dejas que se instale el kinder, ¿no? Yo siento que todas esas cosas hay que contemplar. Hay que contemplarlas, no tiene que ser tomada de crítica. No, y te entiendo perfecto. Pero lo que sí es una realidad es que resultado. tenemos que empezar por algo. Y como te dije hace un momento antes del cambio comercial, yo creo que tenemos que empezar a blindar a nuestra niñez. Y ya está bueno que tengamos sumida nuestra niñez en la más profunda indefensión. Los casos de violaciones de niños y niñas han en franco crecimiento de una manera exponencial y no podemos continuar mirando para otro lado. No podemos ser tan permisivos y que a la hora de la hora se presente un violador ante el sistema penal acusatorio, que lo hemos visto en innumerables ocasiones, se presenta, baja la cabeza, pone cara de, ay, qué pena, qué triste me siento, sí, fui yo. Y a la hora de la hora, en vez de darle la pena máxima en este momento, que debe ser 15 años, le dan 8 años, un acuerdo velado de pena, porque la función del sistema penal acusatorio es simple y sencillamente tratar de simplificar los procesos para que sean más ágiles. Y a la hora de la hora, cuando pasan 2 años y medio de que este señor está detenido tras las rejas, le dan libertad por buen comportamiento o porque el señor decidió... Entonces ahí... Perfecto, le dan libertad. ¿Y qué sale? Pero una libertad a la que el señor tiene acceso sin haber tenido ningún tipo de acompañamiento por ningún especialista. Y no se notifica. Claro, a es las así. víctimas, Entonces, este señor sale, o señora, que también puede ser violadora, sale, ¿y qué va a salir a hacer? Va a salir a luchar una vez más con sus demonios internos, esa lucha interna que tiene, que si lo hago, no lo hago, y finalmente va a ceder ante sus instintos. Y vuelvo y repito, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dicen los especialistas. Sí, bueno, hay realidades que uno debe de tomar en cuenta. Claro. Y esas son innegables, ¿no? Son cosas que uno debe de aprender de otros lados. Claro. Pero también al momento de hacer esto, no sé, creo yo que debemos de tener una visión integral de cómo vamos a hacer. Tal cual, y hay muchos vacíos y termina siendo como por ejemplo, un examen de llenar espacios, ¿no? No hay sanciones para quienes hagan uso de la lista de forma errónea. Debería. Y no me parece. Y en el de este no lo contempla, podrías hay que sumarlo. contemplarlo. Podría sumarlo, porque entonces esto va a ser una fiesta de todo el mundo. ¿Y qué tal si pusieron el nombre de uno al revés o que se equivocaron? Le acabaron la vida, ¿no? No, definitivamente. ¿Y qué tal si que puede tiene suceder, un anónimo de nombre y apellido con otro? Ya está fregada la persona. No, definitivo, Entonces, definitivo. tenemos que buscar Definitivo. y blindar también ese tipo de leyes para evitar. Claro, pero aquí se han dado casos y es terrible que de repente se da un caso de estos y cuando vas a ver el historial de la persona resulta que tenía no sé cuántas denuncias. Hay muchos profesores, hay gente que estuvo mal, hay profesores, hay pastores. Acompañaría esa ley con algún tipo de sensibilidad. Claro que sí, es necesario. Para poder dar este tipo de información a la ciudadanía. Claro, y aparte hay otra cosa que es súper esencial aquí, que es la educación. Por eso. Nosotros tenemos que procurar darles información a los niños, que aprendan, que entiendan. No te estoy diciendo que le des el listado a los niños, obviamente, sino que ellos entiendan esto y sepan diferenciar entre una caricia cariñosa por parte de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tía, de su prima o de una persona muy cercana a la familia, sepan diferenciar ese tipo de caricia afectuoso del otro tipo de acercamiento de estos depredadores. Y que los propios niños en un momento dado digan, ¿sabes qué? Esto no me gusta. A mí me enseñaron ya que esto no se puede hacer, que no se debe hacer, y yo voy a hablar con mi maestra, voy a hablar con mi profesor, voy a hablar con mi consejera y voy a esperar que venga mi mamá porque se lo tengo que decir a mi mamá, o voy a la dirección de la escuela. Es que lo que pasa es que hay que darle las herramientas a la víctima para que sepa, primero que todo, diferenciar y también hablarlo, porque están amenazadas esas personas. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita tenemos un caso que finalmente se dio una pena ya finalmente a un profesor que tuvo relaciones sexuales con una niña de 14 años que le llevó un push button. Eso se dio en Chiriquí y al señor le impusieron 14 años de cárcel. Yo creo que 14 años de cárcel
para hacer lo que él hizo, creo que quedamos prácticamente en nada. El señor es un profesional, es un profesor que probablemente va a hacer trabajo social adentro de la cárcel y que probablemente, que no está bien que lo diga, pero probablemente verá acortado todo ese tiempo que tiene que estar ahí. Entonces, por otro lado está el caso de la niña de Chiriquí también, una niña de 10 años, bellísima, con unos ojos preciosos, una sonrisa súper enamorada de la vida, que de repente fue violada y asesinada por un señor que estaba tomándose, un amigo muy cercano de su papá, Sí. que se estaba tomando unos tragos compartiendo en familia. La niña salió, él se fue detrás, la viola, le da un golpe con un objeto contundente. La niña muere y ese señor tiene la desfachatez, el descaro y la sangre fría de regresar a la casa del papá de esta criatura a seguir tomándose los tragos. Y posteriormente, cuando empieza la búsqueda de la niña, él es uno de los que conforma este grupo de búsqueda. Sí, bueno. Es horrible, es asqueroso. Pero Polet, ese es un comportamiento muy típico de los criminales. Ellos regresan Claro, regresa a la escena del crimen. Y también tratan de disfrazar su situación poniéndose en la mejor disposición. Claro. Eso es parte de un comportamiento. No debe de indignarte, porque eso es parte Pero es que del no puede dejar de comportamiento. indignarme, no puede dejar de indignarme. Eso es parte y creo de lo que hacen los criminales. Es un Creo comportamiento. que no podemos ser indolentes ante situaciones No, como esta que se no es repiten indolente. una y otra y otra y otra vez. Claro. Lo que estamos viviendo ahorita, el aumento que tenemos en los casos, yo creo que tal vez son los mismos casos probablemente que se tenían antes. Tal Pero vez se ahorita saben más. la gente tiene un poco, logra hacer acopio de un poquito más de valentía y deciden, ¿sabes qué? Vamos a poner la denuncia. Esa valentía es gracias también a la información. A la información, y por a eso la es, forma en que se está tratando de ofrecer esa de una manera sensibilidad. mucho más abierta. Exacto, eso y es que lo todo el mundo debemos de sepa, hacer. ¿sabes qué? Esto no puede seguir pasando. Y Vamos. tenemos que ponerle, y también tiene que existir certeza del castigo. Bueno, ese es un trabajo grande. Vamos Lo a la es, pausa. claro que sí. Y vamos al regreso, vamos a tratar de hablar también acerca de la ley de las empresas corruptas que rechazaron en la participación de contrataciones públicas, o sea, que les dieron vía libre. Una pausa. Hoy conversamos con Polet Thomas, ella es diputada de la Asamblea Nacional Independiente. Independiente, de la coalición Vamos. Es correcto. Polet, bueno, se intentó que las empresas que tenían algún tipo de historial penal o acusaciones, me imagino que eran las empresas condenadas, ¿verdad? Condenadas. Que no pudieran volver a contratar con el Estado. Y se rechazó la moción. Vamos dice que va a insistir en esa propuesta. Va a insistir. Hubo Explica. respuestas por parte de la Procuraduría de la Administración, por varias entidades, Ajá. y también la que tiene que ver con contrataciones públicas, ¿no? Ajá. Varias entidades se manifestaron en contra de la misma, la tacharon de inconstitucional, y este proyecto proviene precisamente, como acabas de decir, de las filas de la coalición Vamos, expresamente del diputado Augusto Tuto Palacios, que es diputado por la provincia de Chiriquí. El asunto es, yo creo que hay cosas que se caen de su peso. Pero yo creo que dijeron- un grito por parte de la ciudadanía es empezar a tomar medidas para tratar de empezar a erradicar y empezar a extirpar estos nidos de corrupción que hay. Yo recuerdo, como si fuera ayer, cuando el señor presidente Juan Carlos Varela tuvo una reunión con su homólogo, el presidente de Costa Rica, y a él le acompañó, a su derecha estaba el dueño de MECO, que es una compañía en cuestión, que de hecho el día de ayer también se le aprobó un monto de más de $600,000 para pagar parte de una licitación, de un trabajo, que inicialmente el contrato era de 6 punto algo millones, ya va por más de 9 millones de dólares. Un contrato que de manera inicial, ok, vamos a cotizar por este monto. Con las pero va adendas una adenda sobre otra y ya va más del doble. Entonces, yo creo que es algo muy delicado. De hecho, MECO en su momento aceptó, cuando se habló del caso New Business, que estuvo en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo, MECO acepta su culpabilidad
pero al mismo tiempo hace una colaboración con el Ministerio Público, de manera que, ok, ya no hablemos más de MECO, pero MECO está ahí. Bueno, y MECO aceptó. El mejor caso para ilustrar esto es Odebrecht. Pero a ver, entonces, si estas dos entidades les dijeron que es un proyecto que puede ser inconstitucional, Entonces lo que hay que hacer es... ¿cuál es la modificación? Se devuelve, yo creo que hay que ver todos los vacíos que hay alrededor para tratar de hacer las modificaciones que haya que hacer, mejorar el documento de manera que pueda ser llevado una vez más ante el Pleno. ¿Por qué no ponen, por ejemplo, la inhabilitación de la empresa por cierto tiempo? Pregunten si eso puede ser una situación Tal vez inconstitucional o no. Lo que pasa es que siento que ahí, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, la misma Procuraduría, que debería de haber sancionado todo de la mano de Kenia Porcel en su momento, le perdonó todo a Odebrecht. Todavía le estamos esperando que Sí, paguen no, la famosa no. multa de 259 millones de dólares No sé que si se va a quedó poder. en veremos. Entonces, ¿quién es el brazo ejecutor que dice, ¿sabe qué, señor Debería ser Odebrecht? la Procuraduría. Debería ser la... Pero no Bueno, pasa. ellos han ido varias veces a los juzgados, a audiencias de cumplimiento, pero es un tema más profundo porque Odebrecht explica que a él no le pagan, pero la esencia de la que queríamos explicar es que en el mismo acuerdo de pena se permitió la continuidad de Odebrecht en el país, precisamente para ellos también defender sus ingresos ante los nuevos proyectos que tenían o a la funcionalidad de la empresa. Y resulta que la gente se está haciendo ideas del juicio de Odebrecht, que yo sinceramente, en mi opinión personal, no creo que vaya a salir nada de esa próxima audiencia. Me van a disculpar. Ya hay muchísimas exoneraciones que se han hecho desde Brasil con los jueces y hasta el juez Moro, que no había entredicho, ¿no? Sí, pero recientemente han eximido de tener que testificar a todos los directivos de Odebrecht. Igualmente aquí han metido recursos y les han dado desde Brasil la exoneración, así es que yo no sé. Bueno, eso será Pero discusión también hay que más tomar en adelante. consideración, si viajaba a Miami hace un tiempo atrás, alrededor del aeropuerto de Miami siempre estaba en obras perpetuamente. Cuando ibas saliendo tenías que poner el GPS porque no sabías por dónde, porque seguramente la calle donde regularmente salías estaba en obras. Y todas esas obras las llevaba a cabo Odebrecht. Los multaban una y otra vez. Pero ahí sí siguieron trabajando. Sí. Ahí siguieron trabajando. Así es. Lo que hay que tener es una mejor fiscalización. O la Y otra ahora, cosa. ¿qué dice la palabra clave? Fiscalización. Fiscalización que no hemos tenido hasta la fecha. No, Una fiscalización de la que la Contraloría no ejerce en ningún momento. Entonces, también esta semana en la Asamblea, el día de ayer se presentó el señor Rutilio Villarreal, que es el nuevo director del IDAN, precisamente que estaba solicitando este traspaso de partida. Y con toda razón, mis colegas le preguntaron, pero una pregunta, señor director, ¿usted ha llevado algún tipo de auditoría Para saber si se para le paga. saber en qué estatus real está esta empresa, cómo se ha ido desarrollando todo el proyecto? Hay que hacer un análisis también de por qué se dieron esas adendas. No podemos seguir pagando el dinero a la Tan buena fácil, de Dios porque claro. estamos hablando de los bienes y del dinero de todos los panameños. No es así Sí. a la ligera. No. Y lo que pasa es que yo entiendo, porque lo escuché ayer al señor Rutilio, yo entiendo que esto tiene que haber sido revisado profundamente. En su momento, no, señor. Usted ahorita es el responsable y usted es lo que yo haría. Si yo llego a un lugar como tal, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuál es el estatus real de todo esto y tienes que mandar a hacer una auditoría. Por la salud de él. Por la debería de salud de hacerlo. él, La salud obviamente. de él. Porque mi responsabilidad empieza de aquí en Claro, adelante. sí, por Y para supuesto. poder yo ejercer una excelente fiscalización y tener responsabilidad de lo que viene, yo tengo que saber realmente qué es lo que me estás entregando. Una última pregunta. ¿Qué opinión le merece la contratación del ex magistrado Hernández León como asesor con el vicealcalde capitalino? Bueno, yo creo que se ha cuestionado mucho al respecto, pero bueno, yo opino que el señor Mayer Mizrachi tendrá sus motivos. Es el del vicealcalde. Sí, Tengo entendido. del señor vicealcalde, José entonces Ruiz- sería de Roberto Ruiz De Díaz. Roberto Ruiz Díaz. La verdad, Creo que es así, así me lo han dicho. no conozco a fondo el tema y no me gustaría dar a conocer una opinión Claro. si no me he empapado en el asunto. Bueno, Sería es un poco nada más irresponsable eso. hacerlo, ¿no? Es simplemente
que se había contratado, nada más por saber cuál es la opinión de los diputados. Ay, y no hablamos de la Caja de Seguro Social. Va a tener que regresar, Paulette. Encantadísima. Va a tener que regresar para Encantadísima, hablar acerca Adelita. de ese tema. Va a ser bastante Que es un fuerte, tema crucial, es un tema muy fuerte. Y fíjate Sí. que la semana pasada que estábamos cuestionando al director todavía Sí. de la Caja del Seguro Social, el señor Lau, me dio mucha tristeza y molestia porque cuando se suspende la sesión, la persona que seguía para cuestionar era yo. Oh. Entonces me quedé con las ganas. Bueno, pero va a haber otra oportunidad para otras cosas. Espero que sí. Paulette, gracias por estar No, hombre, con qué nosotros gusto. en Contexto. Bienvenida a tu casa siempre. Me Gracias, encanta mi verte. querida Muy Adelita. bueno discutir, hablar, opinar con gente que puede tener un acervo importante Muchísimas de información. gracias, Gracias. Gracias a usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.